Hola, como introducción a la entrevista vamos a ver cómo se define y los aspectos conceptuales de la misma. Vamos a ver primero que nada entre sus características la función social de la entrevista. Lo primero que nada es que la técnica de recoger datos más ampliamente que se ha utilizado a lo largo de los años es la entrevista. Que se utilice mucho no quiere decir que sea sencilla, es la más difícil que hay. Nace dentro del contexto de la evaluación y diagnóstico, de la que se ha ido adaptando y sobre todo enriqueciéndose de todos aquellos campos en los cuales se ha sido utilizada. Como sabemos, la entrevista, en nuestro caso nos interesa la psicológica, pero hay entrevista laboral, hay entrevistas no solamente clínica psicológica, sino también médica, que es la que más podríamos decir que conocemos. Viene de muchos campos, la entrevista forense. Comienza a tener una gran relevancia en el campo de la mano de Kraepelin. Ese nombre les sugiero que lo busquen en su diccionario de psicología. Es muy importante leer a Kraepelin. Cuando él pues quería explorar minuciosamente los síntomas de sus pacientes. Otra aportación fundamental viene por parte de Sigmund Freud, como usted le quiera decir, con su escuela del psicoanálisis. Y allí pues se convierte en un medio para fomentar la comunicación espontánea del paciente y lograr pues su curación entre comillas, ¿verdad? Gracias a la técnica que él estableció de la asociación libre de ideas. Independientemente de que usted esté o no esté de acuerdo, como es mi caso, que no estoy de acuerdo con esta escuela, no creo que sea psicología, no quiere decir que la técnica no sea útil. Seguimos con Freud, pues es uno de los primeros en entender que el entrevistador tiene una influencia importantísima en la dinámica de la entrevista. Tiene un papel estelar, no es un elemento neutro allí, porque el simple hecho de que un consultante, cliente, paciente, como usted le quiera llamar, haya elegido conversar con usted, le da a usted entonces una importancia, él le está dando importancia, entonces usted no es neutral. Dice Sullivan que eso indica que la entrevista es un proceso de relación interpersonal y que es planificada. Eso no es sentarse a conversar con una persona y mira, yo sé que tú estudias psicología, yo tengo este y tal y cual problema. Eso no funciona así, uno, y no debe ser así tampoco. Entonces, recordemos que el terapeuta tiene un papel muy importante. No es un papel pasivo en el término de la entrevista, es activo. Lo que no quiere decir que se convierta en directivo, en alguien que haga un interrogatorio de tipo policía. ¿Okay? Carl Rogers, por ejemplo, le da a la entrevista un estilo no directivo. Entonces, este estilo muy difícil de manejar se centra en el marco de referencia del cliente. Se centra en la expresión y la comprensión emocional del cliente. Y utiliza la palabra cliente siempre. En la base de la escuela de Carl Rogers, la terapia no directiva, él entiende que no hay pacientes. Los pacientes van a los médicos. Entonces lo que tiene es un cliente.
Él trata de evitar la interpretación al estilo freudiano. Rogers en los años 40 es cuando empieza a hacer su trabajo y adopta la grabación de audio en las entrevistas para su estudio posterior. Esto quiere decir que no es sentarse a escuchar a la persona, sino que hay un trasfondo que no siempre sale. Cuando la persona habla, dice tal o cual cosa, hay un sentimiento implícito en sus palabras y es lo que hay que estar pues atento siempre. Es importante grabar para Rogers y todo lo que sigue en la escuela rogeriana, porque así se puede más adelante, claro está, pues escuchar y poder entender cualquier otro proceso. Skinner y Eysenck en los años 50 pues dejaron de lado el tema de la entrevista. Son, digamos, propiciadores de lo que es el llamado neoconductismo, escuela que pues dice que no importa lo que la persona sienta o diga, lo que importa es si se puede o no cambiar la conducta a través de estímulos, ¿verdad? Estímulos negativos, estímulos positivos, lo que se llama, y ya ustedes conocen reforzamientos. Por ejemplo, reforzamiento positivo, negativo, castigo y conducta. Canfer y Zaslow, pues en el 65, y dicen que la entrevista es un instrumento fundamental en el análisis funcional de la conducta. Esta es otra escuela muy interesante. Las entrevistas estandarizadas con propósito diagnóstico, como las SID-1, SID-2, por ejemplo, basados en lo que es el DSM, pues nacen por las críticas a la falta de estandarización y de cuantificación, a la excesiva confianza que se deposita en el entrevistador y al uso de ella. Este movimiento aseguró que llegar a conclusiones diagnósticas fiables o formular hipótesis de intervención válida era muy importante que dejar en manos del terapeuta lo que él creyera interpretar. Entonces, su aporte es importante, ¿verdad? El SID está basado en el DSM-4, es cuando inicia esta entrevista y se basa en los ejes. SID-1, el eje 1, SID-2, el eje 2, psicología y psiquiatría. Entonces, como toda prueba psicométrica, hay que aplicarla y se logra un diagnóstico a partir de las respuestas del individuo, del cliente, paciente, consultante, como usted le quiera decir. Las entrevistas, entonces, desde el punto o el campo de la sociología y la psicología social, pues se dirigieron hacia lo que es la selección de personal y la evaluación de los recursos humanos, y entrevista de encuestas para hacer investigación de cualquier tipo o clase. Veamos ahora los elementos esenciales de la entrevista. Ya hemos visto los aspectos históricos. Bingham y Moore dicen que la entrevista es una conversación con un propósito. Implica comunicación, interacción y un objetivo a lograr. Veamos la comunicación. Es una conversación, claro está, no desde la teoría de la comunicación, sino desde la teoría de la comunicación en la entrevista. Es una conversación entre dos o más personas.
pero hay uno que hace la pregunta. Estamos en psicología, ¿eh? Uno es el que pregunta. Es una comunicación simbólica, pero hay un importante componente no verbal. Muy importante que el terapeuta maneje la comunicación no verbal. La información verbal como la no verbal son registradas y analizadas para realizar la evaluación, el diagnóstico, asesoramiento o la intervención psicológica. Entonces, luego de ver esto, tenemos que ver lo que es la interacción. La interacción, pues, es un proceso bidireccional. O sea, actúan dos partes, entrevistador y entrevistado, que pueden ser una o varias personas. Entrevistador y entrevistado tienen roles diferenciados por completo y son asimétricos, no tienen el mismo rol, son roles diferentes. Y se dice que pueden ser una o varias personas porque si estamos hablando de una terapia de juego, una terapia de familia, una terapia de grupo, pues son varios consultantes que hay allí. Pero hay un entrevistador que es el que está haciendo las preguntas pertinentes y está observando. El entrevistador es el que tiene la responsabilidad de conducir la entrevista, no al revés. A veces esto se puede confundir porque las técnicas rogerianas aparentemente, el consultante es el que lleva la batuta. Sin embargo, no es así. No es cierto. No es cierto. El terapeuta tiene rápidamente que estar, si nos estamos desviando hacia otro punto, él tiene el deber de llevar el punto inmediatamente hacia donde es. Entonces, no nos confundamos por ahí. Entonces, eso va a evitar que haya un desenfoque. Esa asimetría evita que se convierta en una charla, una conversación entre dos amigos que están, dos o más amigos que están matando el tiempo en cualquier cosa. La entrevista entonces es una situación asimétrica, es una relación interpersonal asimétrica. Y reiteramos la asimetría porque no tienen los mismos roles, tienen roles diferentes los participantes en ella. El entrevistador es reconocido como un experto, es el que pide información y el entrevistado es primero quien origina la demanda pues de terapia, esperando entonces sacar el mayor provecho posible de esa relación, pero es también quien proporciona la información. El psicólogo no es adivino contra lo que puedan pensar algunos personajes que andan por ahí. Finalmente, el propósito de la entrevista es que se dialoga de acuerdo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinado y se busca un propósito profesional. El objetivo y motivo entre la entrevista parten del entrevistado, pero el objetivo último lo conoce el entrevistador. Él es el que tiene el rol más importante allí. Quien tiene la información es el consultante, pero quien no la tiene es precisamente el entrevistador y es el que tiene que indagarla e ir ubicando esa información dentro de un marco lógico dentro de la psicología para poder elaborar un plan de intervención. Las intervenciones verbales se hacen en función de estas pautas que nos van a llevar a lograr una comprensión de la problemática y está relacionada con el problema que dice o hace o explica el entrevistado y el instrumento a través del cual se establece la evaluación, la intervención y evaluación de la intervención es justamente
la técnica o escuela psicológica que va a utilizar el terapeuta. Si es una, si son varias, pues es una persona ecléctica, pero esto es el propósito. Y aquí hay una diferencia entre lo que es la conversación y la entrevista. La conversación, como todos sabemos, pues es informal. Es una cuestión que se puede dar por la casualidad de que estemos hablando, es espontáneo. Usted no está obligado a hablar, nadie está obligado. Y puede quedarse en nada. Puede no llegarse a ninguna conclusión y puede ser que la misma conversación no vaya a llevar a nada. Es un simple acto protocolar social. La entrevista, sin embargo, es planificada. Hay que hacer una cita, hay que apartar un espacio y un tiempo. Tiene un propósito y una intencionalidad. Los que participan allí ya vimos que tienen roles diferentes. Veamos entonces la clasificación de la entrevista según el marco de referencia terapeuta, las escuelas psicológicas que hemos hablado hasta este momento. La estructura, funciones, grado de dirección, ámbito de aplicación, fines, objetivos, marco teórico y secuencia temporal. Vamos a iniciar viendo pues la estructura. Como acabamos de decir, la estructura, hay tres tipos: la no estructurada, la estructurada y, claro está, la semiestructurada, la mezcla de ambas. En cuanto a la no estructurada, la entrevista solamente se realiza en función de la información que va surgiendo y puede tener un aspecto, nada más un aspecto de conversación general. El mismo proceso de interacción va a ir variando, va a ir cambiando según el desarrollo de las preguntas. Son preguntas abiertas. Estas preguntas lo que hacen es que dan mucha información y en base a eso el terapeuta puede enfocarse en algunas de las respuestas y continuar con la entrevista. La estructurada, iba a decir una cacofonía, pues los elementos tienen un formato prefijado. Las preguntas están previamente establecidas, el orden en que se formula y las posibilidades de respuesta están restringidas, están diseñadas, están preparadas. Hay una direccionalidad de la entrevista. Busca lograr una serie de información en un orden específico. Y ya más adelante vamos a ver ahora lo que es la correspondiente pues a la no estructurada. Las respuestas del entrevistado, como acabamos de ver en la estructurada, se codifican. Se le pone un código. Normalmente se usa de escala Likert. La escala Likert es muy conocida por todos nosotros. Son aquellas respuestas que son sí, tal vez, no. O pueden ser 5 posibles respuestas. Es para evitar que la respuesta sea abierta. Entonces, sí, posiblemente sí, no sé, o tal vez, no sé, definitivamente no. Ahí hay 5 respuestas. Normalmente una pregunta donde hay una respuesta lógica. Las respuestas lógicas son positivas, negativas. Puede tener estas variantes. Eso es lo que se hace en este tipo de entrevista. Y cuando decimos semiestructurada, pues las preguntas tienen alguna estructuración. Hay un guión. Pero el entrevistador puede hacer las preguntas que él entienda oportunas de acuerdo a las respuestas que le va dando pues el sujeto. Hay un guión generalizado, hay unas preguntas estandarizadas, pero hay libertad para que el entrevistador utilice una u otra.
cuanto al grado de dirección o participación, pues están las entrevistas directivas. El entrevistador en este caso usa mucho tiempo formulando preguntas, interviniendo. Es lo que yo llamo la entrevista de interrogación, una especie de interrogatorio. El objetivo es lograr el máximo de información para poder hacer unas hipótesis en las cuales le guíen, ¿verdad? Eh, son muy populares, es lo que esperan muchos clientes, pacientes, realmente hay que entenderlo así, porque así es que se sienten atendidos. Cada terapeuta, cada psicólogo, cada entrevistador elige el modelo que él entienda. En el caso de la no directiva, ocupa más tiempo en sus intervenciones y en el entrevistado, o sea, la mayor parte del tiempo, la carga del tiempo y del hablar lo tiene el entrevistado. El entrevistador procura interferir lo menos posible durante el habla del cliente. El objetivo es poner al entrevistado con su experiencia y con sus vivencias, para que el individuo dentro de su vivencia, dentro de su emocionalidad, pues se pueda expresar, pueda decir él con sus palabras qué es lo que él siente, cómo se siente y qué es lo que él espera. Es complicada solamente porque muchos de nosotros esperamos y los entrevistados también esperan que haya una direccionalidad, que haya alguien que tome el comando, el control de las cosas y lleve a cabo pues, el cuestionario, la entrevista. En cuanto a la aplicación, bueno, pues hay entrevistas de asesoramiento, donde el entrevistado pida ayuda para ubicarse, centrarse, ¿verdad? En aspectos de su vida cotidiana, orientación escolar, una relación de ayuda. Esto no es clínico. En el caso clínico, pues hay un problema que tiene que ver con la psicopatología y alteraciones mentales. El entrevistado se supone y él mismo entiende que no está en la plenitud de sus recursos mentales y necesita un cambio terapéutico, necesita cambiar su vida. La entrevista de selección, casi todos hemos pasado pues, por allí, donde la demanda consiste en encontrar el mejor candidato para un puesto de trabajo. El entrevistador suele utilizar la entrevista como técnica para seleccionar a la persona que mejor se ajuste al perfil de la empresa. En cuanto a las funciones, pues, número uno es la evaluación y diagnóstico. La entrevista tiene la importancia, suma importancia, de que nos sirve para recabar la información precisa y necesaria para hacer una valoración de un problema que se nos está presentando, evaluarlo, diagnosticarlo. Esta información nos va a servir para decidir el curso de una intervención. Tiene una función motivadora porque trata de que el paciente se anime a asumir su problema, que él inicie el proceso de cambio y de mantenerlo. Esto es importante. El sujeto tiene que entender que él es quien tiene que asumir el problema. Él no vino a traerme el problema a mí para que yo cargue con él. Él vino donde mí para que yo le explique cuál es la dinámica de la problemática que él tiene y le indique cómo trabajar con eso. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Es terapéutica precisamente por lo que acabo de decir, porque se establecen metas terapéuticas y pasos para conseguir esas metas.
para lograr el cambio. Todo el que viene a un psicólogo es porque necesita un cambio. Él entiende que necesita un cambio. Y tiene que cambiar. O cambia lo que está haciendo o cambia lo que está pensando. Pero debe haber un cambio buscando la mejoría de su calidad de vida. También vimos que hay una secuencia temporal. Pues bueno, lo primero que hacemos es un screening, ¿verdad? Es un screening. La entrevista semiestructurada y de menor duración permite evaluar aspectos importantes que suceden o sufre la persona. Cuando hablamos de screening, en este caso, pues estamos rápidamente viendo qué es lo que está sucediendo y cuáles son las necesidades que se quieren cubrir. También está la entrevista inicial, que nunca se debe dejar de lado, es la que sirve de toma de contacto, es la primera. Se puede extender por 1 o 2 sesiones. Hasta que no se tenga la información, no hay para dónde coger. Tiene el propósito de identificar el objetivo de relación ayuda que se puede llegar a establecer. No siempre en la primera entrevista esto se logra. De hecho, es raro, en mi experiencia, claro está. Hay terapeutas que son mucho más habilidosos que muchos de nosotros y lo logran. Para mí, mi experiencia me dice que no es tan fácil. Entonces, la entrevista inicial, lo que le quiero dejar dicho es que no tiene que ser necesariamente una sesión. Podemos estar 2, 3 sesiones diferentes y seguimos en entrevista inicial. Sobre todo cuando el consultante va porque lo mandaron, no porque él entiende que tenga nada. La tercera, de acuerdo a la secuencia temporal, es la entrevista de devolución. Es cuando se da respuesta a lo que el paciente demanda. Es cuando le indicamos la visión que tenemos frente al problema y le explicamos entonces qué es lo que entendemos que debe suceder y se debe de hacer. Y la última, la entrevista de alta, es para terminar el proceso y despedir al paciente o al cliente, cerrando el caso. Puede ser que la despedida sea temporal, que se retome más adelante la relación. Puede ser que jamás en la vida usted lo vuelva a ver, porque ya usted le dio de alta, ya salió de su mano. De acuerdo al marco teórico, y aquí entramos en las escuelas, está la entrevista dinámica, se está centrando en el descubrimiento del inconsciente y de las interpretaciones que va haciendo el terapeuta, a fin de que el paciente integre en su conciencia sus conflictos y los resuelva. Las entrevistas dinámicas están encabezadas, no necesariamente todas lo sean, están encabezadas por el psicoanálisis. La entrevista fenomenológica busca que el cliente pues se conozca a sí mismo y pueda desarrollar el potencial interno que tiene. Aquí lo que se trata es de que haya una relación humana, real. Y la entrevista conductual, pues ya sabemos a dónde va esto. Estos son los conductistas que también, claro está, utilizan la entrevista a pesar de que Skinner la había desechado. Pues aquí el terapeuta es el experto que evalúa datos obtenidos, delimita los objetivos y las técnicas a emplear. Esto es lo más aséptico que se puede ver. Es muy utilizada este tipo de entrevista y la técnica conductista en niños. Claro está por su capacidad limitada de razonamiento y de interacción que puede tener con un terapeuta. Estos son
casos de modificación de conducta, casos de dislexia, afasia y otros temas que tienen que ver con la psicología del desarrollo. En comparación con otras técnicas de recogida de información, pues bueno, están los tipos de autoinforme, los test, técnicas estandarizadas de recolección de información, que en su gran mayoría proporciona un resultado cuantitativo, o sea, se cuenta y así se puede hacer una comparación con respecto a una población o condición de emergencia. Este tipo de autoinforme o los test, en términos generales, la teoría de los test está basada en las estadísticas. Se busca correlacionar conductas que el individuo diga que él tiene, ¿sí? Y a partir de eso pues se establecen diagnósticos de trabajo. Me gusta utilizar la palabra diagnóstico de trabajo porque en muchos casos el diagnóstico es una etiqueta que le colgamos del cuello a la persona y ya se le quedó ahí de toda la vida. En otros casos, pues las personas normales, las personas del pueblo, leen dos cosas y se empiezan a autodiagnosticarse o a diagnosticar. Entonces usted oye que llevan a alguien allá. Ah, no, yo vine aquí porque yo soy bipolar. A mí me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo hacer un diagnóstico así, pero hay gente que lo hace en 2 minutos. ¿Mm? Solo porque un día yo amanezco llorando y a la media hora me estoy riendo. Sí, son dos extremos de una conducta, pero si a eso vamos, todos somos bipolares. ¿Mm? Pero como diagnóstico no lo es. Esto antiguamente, en los tiempos del DSM-2 y del DSM-3 inclusive, pues esto se llamaba neurosis y psicosis. Hoy día con el nuevo DSM-5 y el 6 y el 10 y el que venga, pues le seguirán cambiando los nombres, pero todavía seguirá siendo neurosis y psicosis. La ventaja del test, pues los resultados se comparan con valores de referencia. O sea, cuando se estandariza un test, supongamos, yo le paso un test que yo me inventé a 1000 personas que están diagnosticadas con tal o cual problemática. Entonces, el trasfondo de aplicación de dicha prueba es esa problemática y cuando yo ese test, luego de corregido y tabulizado, o sea, lo coloco en tablas, en números para poder hacer estadísticas más adelante, pues entonces yo se lo paso a una persona cualquiera que yo no sé si está o no está diagnosticada y si sus respuestas son muy similares, entonces yo tengo que sospechar una patología como la que fue basada en esa prueba. Cuando cursen teoría de los test, lo entenderán mucho mejor. Las ventajas de la entrevista es que levanta información verbal y no verbal. Decía ahorita que es importantísimo, muy importante, el manejo de la comunicación no verbal. Se consigue una gran cantidad de información en poco tiempo. Es bidireccional. Proporciona retroalimentación ahí mismo, de inmediato, y permite observar cómo se comporta el sujeto, la persona que está allí. Esa relación interpersonal que debe de lograrse va a permitir que el entrevistado se sienta escuchado. Esto le llaman rapport en la teoría. El consultante siente que se le escucha. Uno de los grandes problemas hoy día es que no se escucha. Y queremos hacer entrevistas cortantes para salir rápido
de la persona y el cliente no siente que le escucha y no vuelve. Esta interacción es importantísima en todo el proceso de evaluación. No es la clave, pero es una de las claves del éxito de un terapeuta, es la escucha activa. La entrevista muchas veces es el único medio para evaluar personas con ciertas dificultades, porque por observación pura y simple no es tan fácil lograr. No es imposible, pero es casi imposible. Cuando uno informa algo sobre sí mismo, entonces, esta información puede ser falseada para ocultar datos o para silenciar circunstancias. Puede estar sesgado positivamente por el efecto de la deshabilidad social. O sea, son cosas interesantes, ¿eh? Puede ocurrir que el informante no esté motivado y se niegue a responder en negatividad o haya una tendencia de contestar a todo que sí. ¿Qué le digo? Son cosas que vamos a observar a lo largo de nuestra vida profesional. Personas que vienen buscando ayuda, pero después se niegan a colaborar para que uno le pueda proporcionar los elementos para que esa ayuda venga de él mismo. Estoy hablando yo desde mi óptica. Hay personas que también vienen a buscar permisos. Hay que tener cuidado con los permisos. Siempre tengo presente, durante unos años, tuve consulta en una clínica. Y entonces al lado mío había otro terapeuta, otro psicólogo. Y un día yo no tenía paciente ese día, no tenía clientes, sencillamente estaba allí haciendo horario, eso es importante. Y haciendo horario y leyendo, ¿verdad? Pues, tomando nota, haciendo el trabajo que tiene uno que hacer, escuchar entrevistas anteriores, evaluar casos. De repente me están tumbando la puerta y oigo una vocadera, una cosa. Cuando yo abro la puerta, veo un señor que estaba muy molesto. ¿Usted es fulano de tal? Digo, no, caballero, mire mi nombre aquí. Ah, pero me dijeron que era aquí arriba. Digo, no, mire aquí al lado, es aquí. Usted está buscando, está aquí al lado, es ahí al lado. Ah, está bien. Y fue a tumbar esa puerta. Al rato vuelve donde mí y me dice, discúlpeme, doctor, pero dígame una cosa, ¿a qué hora que viene fulano? Yo que me estoy soñando ya lo que está pasando, le digo, no, yo no sé, yo creo que él no viene hoy. ¿Cómo usted lo sabe? Digo, mire señor, le voy a decir dos cosas. Una, cuando él no va a venir, él me pide que reciba cualquier persona que venga buscándole sin cita para yo ayudarle o para yo simple y llanamente darle la notificación. Segundo, yo no sé quién es usted y por qué usted me está interrogando a mí. Así que hágame el favor, váyase. El tipo traga en seco, se va. Luego yo converso con el colega. Me dice, bueno, no sé quién es fulano. Vamos a ver. Como al mes va y me dice, mira, ¿tú sabes qué era? Que yo estaba tratando a la esposa de ese señor, que ella tenía unos delirios de que quería estar con otra persona y esto y aquello y lo demás para allá. Y aparentemente ella le ha dicho, ella lo hizo y le dijo al marido que yo le di el permiso, que yo le dije que lo hiciera. Pero bueno, hay gente que va a buscar permiso para hacer lo que quiere hacer.
y poder echar la culpa al otro. La dama hizo lo que hizo y cuando se destapó el lío le dijo al marido que el psicólogo le dijo que lo hiciera. Muchas veces nosotros utilizamos ciertas expresiones que pueden ser tergiversadas. Cuando uno le dice a un cliente, paciente, consultante, pero usted debe de seguir, ¿verdad? Su deseo, porque usted se restringe. Eso es muy genérico. No es incorrecto la expresión. El tema está en cómo lo va a interpretar esta persona o cómo lo quiere interpretar. Hay que tener cierto cuidado. ¿Ok? Entonces aquí vemos unos códigos de colores, ¿verdad? Tipo de pregunta. ¿Qué color usted asocia con el amor? Esto es cultural, ¿verdad? ¿Y qué color le representa a usted? Y aquí solamente falta el color de los gigantes del Cibao para decir cuál es el color que representa. Y aquí le vamos a dar una connotación de equipo de béisbol. Es muy interesante esto, ¿eh? Pero hay lo que se llama la psicología del color, que le indica al terapeuta, le puede decir el tipo de temperamento que tiene la persona. En cuanto al inconveniente propio y específico de la entrevista, pues es una técnica muy susceptible de generar sesgos. Puede haber sesgo del entrevistador, del entrevistado y de la situación de la entrevista. Con el ejemplo que yo le acabo de poner, ya ustedes tienen una idea de qué va esto. En cuanto a las garantías científicas, pues esto se refiere a la preocupación por la calidad que tenía la entrevista como medio de lograr información fiable y válida, para no tener que renunciar a un instrumento como este, muy versátil y muy útil. Pues esto hizo que muchos investigadores analizaran los sesgos y fuentes de error que podían venir de allí y por esa razón, pues lograr un mejor control. Es, podríamos decir, el inicio de la idea de estandarizar, para evitar hasta que las preguntas y la forma en que preguntamos pues se vaya para un lado que no deba ser correcto. Entonces en los 70 se hicieron muchos estudios partiendo del supuesto de que la comunicación de la entrevista es una conducta verbal. Entonces de esta forma se podía empezar a plantear el estudio de las leyes que regularan la conducta verbal del entrevistado y controlarlo para lograr la información más fiable y válida. Esto es parte de la técnica de comunicación, ¿eh? Al considerar que la información que va a dar la persona es una conducta verbal, pues que anoten esa palabra que se llama Greenspoon y búsquenla en su diccionario, pues como toda conducta, ¿verdad?, es susceptible de reforzarse, se empiezan a ver como relevantes las aportaciones tipo Greenspoon. Y el efecto este de ajá, y el uso de condicionantes verbales. Cuando aquí se habla de ajá, son expresiones típicas que nosotros utilizamos, dando a entender que sí, te entiendo, ajá, ajá, todo lo utilizamos, ¿verdad? Ese tipo de expresión tiene un efecto, ¿verdad?, de asentimiento, el consultante entiende que se le está comprendiendo. ¿Okay? En una fase 2 de estudio, pues Canfer resaltó el hecho de que el problema del control de la conducta verbal era más complejo de lo que se pensaba, porque hay más variables que el simple refuerzo. Ese refuerzo, ese ajá, es un refuerzo, pero hay más variables.
Matarazzo y Wines, pues también hicieron sus trabajos sobre lo que ellos llamaron la anatomía de la entrevista. Todo esto nos está llevando no solamente a la verbalización, nos va a llevar tarde o temprano al lenguaje corporal, que no es expresando nada, sino buscando la coherencia entre nuestras gesticulaciones y posiciones. Esto es un arte, esta es la parte del arte, de la psicología, el arte de la entrevista, que se tiene que combinar con la verbalización. Tiene que haber una coherencia entre mi lenguaje corporal y mis verbalizaciones. En cuanto a los principales parámetros, dicen, bueno, la verbalización, una variable que es la que actúa como unidad de análisis. En esta medida, pues, la duración total, pues se saca una media, el tiempo total que habló el entrevistado entre el número de unidades de habla, y hay varias unidades de habla. Bueno, la latencia, como se le llama, del tiempo de reacción, es el tiempo en silencio que transcurre entre la intervención verbal de uno y otro. La latencia del tiempo de iniciativa, las interrupciones. ¿Qué es lo que aquí estamos viendo? Aquí estamos viendo que estos parámetros identifican el ritmo de habla de cada uno de los interlocutores. Esto es lo que está explicando sobre todas las cosas. Es que se estudia, se debería de poder cuantificar los tiempos. Ahora bien, aunque aquí no lo dice, pues le puedo decir que va a depender del estilo del entrevistador. Va a depender de usted. Vamos a ver a lo largo del curso varios estilos de entrevista. Pero la entrevista debe tener fiabilidad y validez, elementos claves que vimos ya en metodología de la investigación. La fiabilidad, pues con respecto a la entrevista, que si la información que se obtiene de una parte de la entrevista es consistente con la que se obtiene en otras partes, pues entonces es fiable. Veamos, yo le pongo un test psicométrico, luego nos vamos a entrevista y yo voy corroborando lo que vi en el test psicométrico con lo que usted me está diciendo. Entonces, la entrevista es fiable o confiable, también se le dice. Ahora bien, en cuanto a la validez, pues es valorar la entrevista en su capacidad de generación de respuestas. Respuestas que necesita el consultante. Tiene que tener valor lo que se llegue a cabo, el acuerdo al cual se llegue en base a la confiabilidad del proceso. Hay posturas pues, que no están de acuerdo en aplicar los criterios de bondad. No es de bueno, de que el criterio de que sea bueno o malo. El criterio de bondad es un concepto estadístico. En las técnicas psicométricas. ¿Por qué? Porque no es comparable el criterio de bondad de un test psicológico con lo que es la entrevista en sí mismo. Por más que le busquen la vuelta, estas personas dicen, y yo lo creo también, que no. Kevail o Kevail en el 96 dijo que los métodos cuantitativos de investigación que se aplican a la entrevista no tenían sentido porque no se plantea la objetividad o subjetividad de los datos, sino que lo esencial es la intersubjetividad de la interacción. Para traducir esto, es que la persona que está llenando una prueba está poniendo su creencia. Entonces, las creencias ni son objetivas ni son subjetivas. Yo siento en este momento frío, pero la temperatura está en 30.
Bueno, a mí qué me importa en cuanto esté la temperatura, yo siento frío. Entonces, mi expresión, yo siento frío frente a un termómetro que dice que estamos a 30 grados, pues mi observación no es objetiva, sería subjetiva, pero no es ninguna de las dos, es que yo siento frío. Yo puedo tener un proceso farmacológico, un proceso somático, viral, qué sé yo, y siento escalofríos, aunque se esté quemando, aunque haya un incendio allá afuera. Entonces, esta comparación, espero que se haya entendido, qué es lo que dice equivale, que estoy bastante de acuerdo. El enfoque cuantitativo es muy crudo, como diríamos, todo es, pues, es en base a estadísticas. Yo no es que no estoy de acuerdo, al contrario, yo utilizo pruebas psicométricas, sobre todo pruebas diagnósticas, pero, pero, con cuidado, con mucho cuidado. Yo trabajo y soy fanático del trabajo con hipótesis de trabajo y así es como la etiqueto, hipótesis de trabajo. Yo no me gusta utilizar etiquetas. O sea, yo estoy abierto a cambiar cualquier diagnóstico de trabajo que yo tenga a medida que vaya surgiendo esto, aquello. Los diagnósticos que se le cuelgan el pescuezo a la gente, para mí son como usted arrancar un vehículo derecho sin mirar semáforos, sin mirar nada y darle para allá. Puede ser que usted lo logre, pero es muy probable que usted choque, pierda tiempo en algún sitio y hasta pierda al cliente. Usted tiene que estar atento a los semáforos para poder detenerse. ¿Okay? Vamos a ver las etapas de la investigación cualitativa de la entrevista. Mientras el enfoque cuantitativo levanta datos numéricos para comprobar hipótesis que ya se han, pues, establecido, como en el tema de la prueba diagnóstica, el enfoque cualitativo no es así, no pone a prueba nada, no necesariamente. Lo que se busca en este enfoque cualitativo es refinar algunas preguntas de investigación, es descubrir algo más. Puede ser útil, como aquí dicen Vázquez y Angulo, para comprobar la calidad de la información que se ha levantado previamente. Esto nos lleva, todo esto que hemos visto hoy nos lleva a unas cuestiones éticas que vamos a ver en un momentito con el tema de la entrevista. Somos privilegiados, no quiero salir de este slide, ya estamos terminando, pero quiero que veamos muy bien esa figurita, donde tenemos, ¿verdad? Como vemos en las películas, que sale un angelito de un lado, en un hombro, y un diablito en el otro hombro. Hay que tener ética. Estamos recibiendo información privilegiada, información íntima de una persona. Tenemos que tener cuidado con eso. El entrevistador, cuando colecta información, tiene que velar por el buen uso de la misma. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Yo todavía conservo que ya yo no estoy en la clínica, yo estoy en una fundación y todos mis expedientes pues yo los conservo aquí guardados. Un proceso de escaneo, por cierto, para guardar en disco duro, no necesariamente para subirlo a ninguna nube. Yo no creo en nada de esas cosas todavía. Pero teniendo en una ocasión, ¿verdad? En una institución con la cual todavía colaboro y voy de vez en cuando,
a temas de autismo y eso, pues mis expedientes no tenían nombres, mis expedientes tenían códigos y los nombres los tenía yo junto con su código en una lista. Simple y sencillo. ¿Para qué? Para evitar que la secretaria estuviera viendo cosas. No sé si me estás entendiendo por dónde que ando. El buen uso de la información yo tengo que garantizarlo, tanto por mí mismo como proteger esa información de los demás. No debo de preguntar en una entrevista contenidos que no se ajusten al cliente. Por razones de edad, sexo, cultura, no voy a formularle preguntas sobre contenidos que no sean accesibles para el sujeto. O sea, si la persona no tiene información por lo que me ha dicho hasta ahora sobre tal o cual cosa, yo no tengo que estar averiguando nada de eso. El objetivo de la pregunta tiene que ser claro. Y esta es la clave. Tiene que haber un porqué yo hago la pregunta, y tiene que haber un motivo y un propósito. Porque me pueden cuestionar a mí, ¿por qué usted me pregunta esto? Yo tengo que decir el motivo por el cual yo lo pregunto, por qué lo pregunto y cuál es el propósito que yo busco lograr con esa información. Eso para los y las curiosos y curiosas que empiezan a indagar cosas que no tienen nada que ver con el motivo de consulta. Los principios que están establecidos en el Código de Ética del Psicólogo, les invito a que vean la ley que crea el CODOPSI en la parte trasera. Es de las raras leyes dominicanas que tienen, sobre todo de creación de colegios profesionales, que tiene incluido el Código de Ética. Como una extracción tenemos esto. Primero, respeto, privacidad y confidencialidad, consentimiento informado. Esto es un concepto importante. La persona tiene que consentir y tiene que estar informada de que va a recibir, se le van a hacer preguntas que tienen que ver con su privacidad, pero usted tiene que estar completamente seguro de que eso es confidencial. La competencia está referida a la ética, a su capacidad, a la preparación y a los procedimientos que se utilizan para actualizar los conocimientos que se esperan lograr por parte del paciente para que el terapeuta pueda elaborar una estrategia de intervención. La integridad en cuanto al reconocimiento de los límites profesionales, imparcialidad, honestidad, prudencia, sinceridad, no tener conflicto de intereses. Entonces, límite profesional, no trabajo con ningún familiar. Ningún familiar, para nada. Porque voy a tener conflicto de intereses. Simple o sencillo. Si tengo algo a favor o en contra de la persona que está ahora mismo como consultante, yo debo dejar pasar eso y referir a otro sitio. Porque tengo conflicto de intereses. Debo ser neutro. ¿Problemas que pueden surgir? Bueno, pues incompetencia. Yo puedo ser incompetente para trabajar tal o cual caso. Si usted viene donde mí y a lo largo al paso del tiempo, vamos cayendo en la conclusión de que tenemos que ir a dar a una terapia de grupo, una terapia de familia, pues yo me declaro incompetente inmediatamente. Es un tipo de intervención en la cual
yo no tengo competencias, a pesar de haber pasado por el Instituto de la Familia, yo no tengo competencias, me declaro incompetente. Primero porque no creo mucho en eso, porque tarde o temprano las personas tienen que ir a dar a un terapeuta individual, entonces no me llama la atención. O si la persona, el consultante, sugiere que yo no tengo las competencias para trabajar con él, inmediatamente yo debo parar y despacharlo. En esos raros casos que me ha sucedido, yo ni siquiera refiero a nadie para que después no tengamos problemas de que, mire, usted me refirió a fulano y fulano tampoco se vio. Bueno, entonces, si usted tiene la suficiente capacidad para definir que yo no soy lo competente que usted necesita que yo sea, usted debe tener la capacidad también para encontrar quién es el competente. Problemas también, la negligencia, ¿verdad? Una invasión de su intimidad, la protección de la intimidad y el desmedro, la merma, la reducción de las garantías del secreto profesional, pues están allí patentes. Todo esto choca frontalmente con la ley. Estemos claros en esto. ¿Ok? El código del menor, como se le conoce popularmente, el código del niño, niña y adolescente, establece claramente mi responsabilidad como terapeuta cuando estoy trabajando con este grupo. Y yo lo sigo a rajatabla y al pie de la letra y se lo informo al padre o al tutor. Si yo encuentro algo aquí, yo ni a usted le voy a decir nada, lo voy a referir directamente ya a la policía. No tengo que decirle nada a usted. Si yo me doy cuenta de que el muchacho lo violan a cada rato, eso está... yo no voy a poner en juego mi S4. No lo voy a poner en juego. Eso va directo y en vivo para la policía. Y usted explíquele a ellos. Simple, sencillo. Lo siento por el muchacho. Si las autoridades judiciales determinan que tienen que irse a algún hogar y allí lo van a tratar, perfecto. Si la pareja contraria al hecho decide que debe de continuar conmigo, que lo decida. Pero yo primero que nada cumplo la ley. ¿eh? El código de ética para mí es la ley. Bien, entonces agradezco mucho su atención. Estoy preparado para cualquier duda que usted pueda tener. Listo para resolverla. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí pues haber estado con ustedes.